Hola, mi nombre es Linda Fabiola García Rocha y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. El siguiente video es gracias a la materia de Estructuras 1 impartida por el Dr. Delfino Cornejo, donde haremos el cálculo de reacciones en una estructura determinada con ecuaciones de condición y carga puntual y uniformemente distribuida. Además, daremos un repaso sobre tipos de apoyos y determinación del tipo de estructura a analizar. Antecedentes. Tipos de apoyos. Antes de hacer la solución de una estructura es necesario conocer qué reacciones tendremos en los apoyos, y existen diferentes tipos de los cuales vamos a hablar a continuación. El primero es conocido como pi o apoyo simple, en el cual existen dos reacciones, una en X y una en Y, y permite la rotación. El número 2 es el articulado o la bisagra. Este consiste en dos fuerzas horizontales de sentido opuesto y dos verticales también de sentido opuesto. El tercero es el roller o patín, o también conocido como balancín. Este nada más tiene una reacción en Y, ya que sí permite el movimiento tanto en X como en el momento. El que sigue es el empotamiento, y este tiene tres reacciones, que es la de X, en Y y en momento también. Posteriormente está el link, que es una barra doblemente articulada, y este nada más va a tener una reacción en dirección a la barra, o sea, paralelamente. Y por último está la guía o empotramiento deslizante. Nada más te permite el movimiento en X, por lo tanto vas a tener una reacción en Y y un momento. El segundo antecedente a considerar son las fuerzas, ya que existen diferentes tipos y cómo se presentan. Por ejemplo, está la carga puntual y la distribución de carga o de fuerzas. La carga puntual es una carga o fuerza aplicada en un punto en específico, aunque en la realidad esto no es de esta manera. En los problemas de estructuras o de física suelen estar siempre estas fuerzas puntuales. La segunda es la distribución de cargas, y esta consiste en una distribución de fuerzas, ya que es aplicable a una cierta distancia, es decir, la carga es distinta a lo largo de la distancia y cambia, aunque de estas se derivan también las uniformes y las no uniformes. A partir de aquí existen diferentes fórmulas para calcular los centroides, ya que cuando tienes una distribución de cargas es necesario hacerlo para poder tener como resultado una fuerza puntual a una cierta distancia. Clasificación de las estructuras. Es importante, antes de resolver un problema, identificar qué tipo de estructura es la que se está presentando. Existen las rígidas y las rígidas interconectadas. Una estructura rígida va a tener tres reglas a seguir para determinar si va a ser inestable, determinada o indeterminada. Cuando el número de reacciones es menor a 3, se dice que es una estructura rígida inestable. Cuando las reacciones son igual a 3, se dice que es una determinada, y cuando las reacciones son mayor a 3, se dice que es una indeterminada, y el grado de determinación se considera, se iguala al número de reacciones menos 3, y eso te indicará el orden de indeterminación de la estructura. Las siguientes son las estructuras rígidas interconectadas, y estas estarán así por medio de una bisagra o cualquier otro dispositivo de construcción. Para empezar, la letra C significará el número de bisagras que se utilizan en la estructura. Según el número de bisagras es el número que representa esta ecuación de condición. La primera regla es 3 más C. Si es menor a tu número de reacciones, se determina a la estructura que es rígida e indeterminada, y la diferencia entre los dos números es el orden a la cual pertenecen. La segunda regla es 3 más C es igual al número de reacciones, y si esto se cumple, se dice que es determinada. La tercera es
Si 3 más C es mayor a tu número de reacciones, se considera tu estructura rígida inestable. El primer paso para la solución del problema es identificar las reacciones. Por lo tanto, tenemos que también identificar qué tipos de apoyos tenemos en nuestra estructura. En este caso tenemos dos tipos de apoyos similares, que es el de balancín, que están en el punto B y en el punto E. Por lo tanto, en esas partes tendremos una reacción en Y en el caso del extremo E y en B horizontalmente para ese apoyo. También tenemos otro apoyo que es el simple, por lo tanto aquí tendremos dos reacciones, una en Y y una en X. Después de esto tenemos que saber qué tipo de estructura estamos trabajando. En este caso, como es una estructura rígida interconectada, ya que tiene una bisagra, nuestra ecuación de condición C será igual a 1 por esa bisagra. Por lo tanto, al seguir las reglas que dijimos anteriormente, tendremos que 3 más 1 será igual al número de reacciones. Por lo tanto, esta estructura es una estructura determinada. Posteriormente, se recomienda hacer el análisis en secciones para que te puedan ir liberando incógnitas. En este caso, vamos a comenzar por la sección DE, ya que si comenzamos de la sección AD, tendremos más incógnitas al momento de obtener las ecuaciones. Ok, también es importante diferenciar entre las cargas puntuales y las distribuidas. En este caso tenemos dos cargas distribuidas distintas. Una es uniforme, que es la que está en la sección DE, y la otra es no uniforme, la que parece o es triangular, que está en la sección de BD. Ok, por lo tanto, si nos vamos a la sección DE, tendremos que comenzar por identificar o pasar de nuestra carga distribuida a una carga puntual. Por lo tanto, tendremos que multiplicar la altura por la base. Serían los 51 libras-pie por la distancia que hay de D a E, que son 6 pulgadas. Por lo tanto, eso nos da 30 kilolibras, que vamos a colocar a 3 pulgadas del punto E, que es el centroide de esa figura. También no debemos olvidar que al separar la estructura, la bisagra, por ende, nos da 4 reacciones, 2 en forma horizontal de sentidos opuestos y 2 en vertical también de sentidos opuestos. En este caso vamos a tener una de esas en X y la otra en Y. Tendremos la carga puntual que representa a la distribución de carga ya convertida, y tendremos la reacción en EY que dijimos anteriormente. Ok, para pasar a la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, primero tenemos que establecer el signo que tendrán las fuerzas. A la derecha, de forma horizontal, vamos a considerar las positivas, y todas las fuerzas hacia arriba. En la vertical vamos a considerar las positivas. Y los momentos en forma horaria van a ser positivos. Y para empezar, hicimos sumatorias de fuerzas en X. Como en esta sección solamente tenemos una sumatoria en X, la ecuación nos queda de la siguiente manera. Sería dx es igual a 0, es directamente. Ok, para la sumatoria de fuerzas en Y, lo que hicimos fue, como dy está para arriba, se considera positivo, se le resta los 30 kilolibras, ya que van para abajo, y se le suman la reacción en EY, y eso lo igualamos a 0. Ok, para sumatoria de momentos en E igualada a 0, tenemos que dy se multiplica por 6 pies y se toma como positiva, ya que esta va a tender a girarlo en forma horaria. Luego se le restará menos 30 kilolibras por 3 pies, que es la distancia que hay de esa fuerza al punto E,
y se considera para abajo porque hace girar, hace que gire en zona de momento antihorario, por lo tanto se considera en este caso negativo, y eso es igual a 0. De aquí vemos que nos queda una incógnita y la podemos despejar. En este caso es de Y y nos queda igual a 15 kilolibras. Por lo tanto, si nos regresamos a la sumatoria de fuerzas en Y, sustituimos el valor de Y para despejar EY, y EY nos va a quedar igual a 15 kilolibras también. Aquí ya tenemos 3 incógnitas de X, de Y y EY. Ok, de aquí pasamos a la sección AD. Lo que hacemos es también lo mismo. Tenemos que recordar, poner las reacciones de la bisagra, pero ahora en sentido opuesto a lo que habíamos puesto en la sección de E, ya que son parte de las reacciones de esa bisagra. Y después también sacar la carga puntual equivalente de la distribución, en este caso no uniforme. Y como es un triángulo, lo que se hace es lo siguiente: es la altura por la base entre 2, y esa es tu carga puntual, y a partir del ángulo de 90 grados se deja un espacio de 2/3. Ok, por lo tanto la fuerza es lo siguiente: se multiplicaron las 9 kilolibras pie por 10 pies, que es la distancia que hay de B a D, y eso nos dio un valor de 45 kilolibras. Este valor va a ser la nueva carga puntual que se va a tomar en cuenta en esta sección. Ok, a partir de aquí y de que ya tenemos las reacciones de la bisagra, y aparte de que sabemos que esos valores ya los tenemos, al menos de Y y de X, los vamos a poner representados en esta sección para poder tener una solución más rápida del problema. Hacemos sumatoria de fuerzas en X, también respetando los signos, y en sumatoria de X nos queda de la siguiente manera: es BX menos DX más AX es igual a 0. Por lo tanto, AX más BX es igual a 0, ya que DX también nos había dado 0, se va. Y nos queda que AX es igual a menos BX, quiere decir que BX la tomamos en un sentido que no era, y a la hora de tener el resultado solamente sería cambiar el valor o tomarlo en cuenta. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que se resta la de menos 45 kilolibras más la reacción AY menos DY menos 20 kilolibras. De aquí despejamos AY, ya que ya tenemos DY que va hacia abajo y que vale 15 kilolibras. Por lo tanto, al despejar esta incógnita, tendremos que AY es igual a 80 kilolibras. Para la sumatoria de momentos, en este caso en D, se tomó en cuenta que la fuerza X es negativa porque va antihorario, por lo tanto se toma en ese signo y se multiplica por 8 pies, más la fuerza Y por 10 pies, menos los 45 kilolibras por 10/3, que es a lo que se encuentra respecto a D, y eso lo igualamos a 0. De aquí tenemos que despejar a X, ya que ya nada más es la única incógnita que nos falta, y sustituimos el valor de las 80 kilolibras para Y. Eso nos da un valor de AX igual a 81.25 kilolibras, y como ya habíamos dicho, AX es igual a menos BX, por lo tanto BX va a ser igual a menos 81.25 kilolibras, y lo único que nos dice es que tomamos la dirección incorrecta. De aquí vemos que las reacciones ya fueron calculadas, y para finalizar, lo que yo recomiendo hacer es, una vez teniendo los valores de tus reacciones y los signos que corresponden a ellas, puedes hacer una comprobación de si estos resultados están correctos. Por ejemplo, lo que se puede hacer es sustituir los valores conforme a tu estructura, para ver si al final da una sumatoria igual a 0. Si esto se cumple, quiere decir que tu estructura y tus reacciones están correctas, ya que
Si no diera 0, la estructura no estaría en equilibrio, por lo tanto el problema estaría equivocado. Y tendremos que tener cuidado en cómo le dimos el sentido a la fuerza, y si lo dimos en un sentido que no era, lo podremos poner bien o poner la negativa en este caso para que nos dé el valor correcto. Y eso es todo.